Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Eh, la clase pasada terminamos de ver todo lo que era el proceso de investigación de mercado. Ya vimos producto, vimos mercado, vimos análisis FODA, vimos misión, visión. Eh, Ahora, lo que vamos a ver en la clase de hoy es empresa. Porque hasta ahora vimos, bueno, cómo una empresa elabora un producto, cómo lo puede comercializar, los distintos tipos de mercado, cómo se hace un proceso de investigación de mercado, pero nunca hablamos de, bueno, ¿qué es en definitiva una empresa? Entonces, hoy vamos a ver un poco qué es la empresa, cuál es la finalidad de una empresa y los distintos tipos de empresa, cómo se pueden clasificar. Eh, Cualquier duda me van frenando y lo vamos charlando, ¿sí? En principio lo que vamos a hacer es vamos a dar una definición, una denominación de lo que implica la palabra empresa. Empresa es una organización formal, es una entidad económica, ya sea de carácter pública o privada, que está integrada por recursos humanos, recursos financieros, materiales, que se dedica a la producción de bienes y o servicios para satisfacer las necesidades humanas con el propósito de obtener lucro o un beneficio social si nos estamos refiriendo a alguna empresa pública. Esa sería la definición de empresa. Por lo tanto, dentro del mercado, que es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, lo que busca justamente la empresa es orientarse hacia esa necesidad que hay en el mercado. ¿Queda claro hasta ahora? Bien. Vamos a ver cuál es la finalidad principal que tiene una empresa. Una empresa tiene como finalidad, y vamos a denominarlos en ítems para que quede concreto y claro. La primera finalidad que tiene es satisfacer a los clientes. La segunda finalidad principal que tiene una empresa es obtener la máxima rentabilidad posible. La tercera finalidad que tiene una empresa es la de obtener buenos resultados a corto plazo. Otra finalidad es dar servicio a los clientes. Otra finalidad es beneficiar. Profe, disculpe, ¿qué diferencia hay entre satisfacer a los clientes y prestar servicios a los clientes? O no sé si escuché bien la última que dijo. Una finalidad es tratar de satisfacer a los clientes, ¿no? En base a sus Sí, necesidades. Y sí, el de dar servicio a los clientes es justamente la acción que tiene la empresa de brindar ese servicio para lograr esa satisfacción al cliente. Es decir, está enfocado desde de los dos claro. lados. Por un Es lado, como la teoría y la práctica, claro, algo por un así, lado, si yo lo veo del cliente, busco satisfacerlo. Si lo veo yo como bien, empresa, es qué servicio voy a prestar yo, qué producto para voy a prestar satisfacer yo esa para necesidad. satisfacer exactamente. Entonces, Perfecto, de los ahora dos sí. lados. Exactamente. Bien, bien, bien. Esa es la finalidad principal que tiene una empresa, ¿no es cierto? Ahora vamos a denominar qué o cuáles son los diferentes elementos que permiten poder lograr todas estas finalidades o todo este funcionamiento que tiene una empresa. Y Buenas noches. hola Matías, estos elementos con los que cuenta son recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos. Una empresa cuenta con ideas, con conocimiento, con información.
¿Eso también está dentro de los elementos? Eso también está dentro de los elementos, exactamente. Bien. También cuenta con un nombre, un prestigio, un símbolo, una marca, que eso también define a la empresa. Entonces, hasta ahora lo que vimos es qué es una empresa, para poder denominar lo que es una empresa, y vimos cuál es su finalidad más importante, y qué elementos cuenta una empresa justamente para permitir su funcionamiento. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar a las empresas? Tenemos muchos tipos de clasificación de las empresas. Vamos a dividirlas en principalmente en tres tipos de categorías. Vamos a decir cuál es la categoría y en base a esa categoría cómo se puede dividir. Una primera categoría, una primera clasificación de las empresas tiene que ver con su tamaño. Y de acuerdo a su tamaño, la empresa puede ser pequeña, mediana o grande. Ahora vamos a definir empresa pequeña, empresa mediana y empresa grande. Es un poco relativo. Yo voy a dar una definición que está estipulado como reglamento a la hora de diferenciarlo, pero bueno, no es que tiene que ser tan exacta, pero se dice que una empresa es pequeña cuando cuenta con menos de 20 empleados trabajando en la empresa y cubre parte del mercado local. O sea, logra abastecer al mercado local. Se dice que una empresa es mediana cuando tiene más de 20 y menos de 100 empleados trabajando en la empresa, y ya su producto llega al ámbito nacional. Es decir, si yo tengo una empresa acá en Capital y puedo proveer de mis productos dentro de todo el país. En cambio, la pequeña es que si yo estoy, por ejemplo, acá en Capital Federal, yo puedo solo abastecer a Capital Federal y AMBA, por ejemplo, ¿no? A eso se refieren los ámbitos. Y cuando hablamos de grande, nos referimos a aquellas empresas que tienen más de 100 empleados y ya su producto también abarca el mercado internacional. Es decir, que ya se puede proveer de ese producto en otros países. Esa sería una primera clasificación de empresas que tiene que ver con el tamaño. Ahora vamos a ir a una segunda clasificación de empresas que tiene que ver según su actividad económica. Según su actividad económica, la empresa puede ser, las voy a nombrar y después vamos a explicar qué es cada una. Extractivas, de extraer. La segunda es industriales o fabriles. La tercera es comerciales. La cuarta, empresas financieras. Y la quinta, empresas de servicios. Y ahora vamos a dar una breve descripción de cada una de ellas. Cuando hablamos de empresa extractiva, son aquellas empresas que proporcionan materia prima a otras industrias. Por ejemplo, la pesca, la agricultura, la caza,
Esa es la empresa extractiva. Ahora, el segundo tipo dentro de su actividad económica dijimos que eran las empresas industriales o fabriles, exactamente. Son aquellas empresas que se dedican a la producción de bienes mediante la transformación de la materia prima a través de los procesos de fabricación. Por ejemplo, puede ser la electricidad, el agua. Luego dijimos que otro tipo de empresa, de acuerdo a su actividad económica, son las empresas comerciales, que son las que por ahí nosotros más comúnmente conocemos, que son aquellas empresas que se dedican a la compra y a la venta de productos terminados, y los ejemplos, que puede haber miles: almacén, librería, farmacia, supermercados, negocio de ropa. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. Bien. Luego dijimos que también otra clasificación, de acuerdo a su actividad económica, son las empresas financieras. Estas empresas financieras son empresas del sistema financiero que efectúan préstamos a personas y a organizaciones. El ejemplo más común son los bancos. Y por último, las empresas de servicio son aquellas empresas que se dedican a la prestación de servicios, pero que son no tangibles, como el transporte, servicio de limpieza. Entonces, extractiva, industriales o fabriles, comerciales, financieras y de servicio son las empresas que se clasifican por su actividad económica. Bien. Y por último, otra clasificación que vamos a ver es por su constitución patrimonial. Por su constitución patrimonial, las empresas se pueden clasificar en públicas o privadas. Cuando hablamos de públicas, nos referimos a instituciones del gobierno, instituciones autónomas, municipalidades. Y cuando hablamos de privadas, las que se dedican a la producción de bienes y servicios, buscando un lucro o un intercambio económico por esa producción de bienes y servicios que está brindando. Bien. Bien. Entonces, según la clasificación de las empresas, dijimos que era por su tamaño, por su actividad económica y por su constitución patrimonial. Quisiera que de los que están conectados, uno haga un pequeño repaso y explique la clasificación por su tamaño, otro por su actividad económica y otro por su constitución patrimonial. ¿Quién se anima a comenzar? Bueno, por su tamaño tenemos empresas pequeñas, que son aquellas que cuentan con menos de 20 empleados y cubren parte del mercado local. Perfecto. La empresa mediana, que cuenta con más de 20 empleados y menos de 100, y su producto llega al ámbito nacional. Bien. Y la empresa grande, que cuenta con más de 100 empleados trabajando y su producto abarca el mercado internacional. Perfecto. Muy bien, Agustina. A ver, Andrés, Ricardo o Matías, la siguiente clasificación por su actividad económica.
chicos. Nadie, bueno. Seguimos. Yo estoy llegando, estoy conectado, pero estoy llegando al departamento todavía, o sea, estoy manejando. Bien, vamos ahora entonces a seguir. Recuerdan que en una de las primeras clases nosotros hemos visto el análisis FODA. ¿Lo recuerdan? ¿Quién Sí. se acuerda cuál era la definición o para qué servía y qué componentes tiene el análisis FODA? Era para El análisis FODA para ver las oportunidades, las Debilidades. fortalezas, debilidades. ¿Qué más era? La O era de Y oportunidades amenazas. y amenazas. Bien, esos son los componentes: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ahora, ¿para qué sirve el análisis FODA? Era para conocer un poco la empresa, la parte interna en cuanto a fortalezas y debilidades, y qué oportunidades y amenazas, que son factores externos, también puede aprovechar o no, o qué puede resultar una amenaza y qué puede ser una oportunidad para crecer, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Si yo, por ejemplo, les digo que les tiro una frase y les digo que los empleados están insatisfechos o molestos por la baja de los sueldos, ¿qué sería eso para la empresa dentro del análisis FODA? Una debilidad. ¿Dijeron debilidad? ¿Alguien dijo amenaza, puede ser? Yo dije amenaza interna. Bueno, primero vamos a definir cuáles son las internas y cuáles son las externas. Y en base a eso, ahí vamos a determinar, en este caso, o una debilidad o una amenaza. Recuerden, Fortalezas y debilidades son internas. fortalezas y debilidades son internas de la empresa. Oportunidades y amenazas son factores externos a la empresa. Entonces, ahora que tenemos claro cuáles son internos y externos, si vuelvo a repetir la frase, ¿qué me dirían? Son debilidades. Son debilidades porque los empleados forman parte del entorno interno de la empresa. Perfecto, exactamente. En ese caso sería una debilidad porque tiene que ver con la parte interna de la empresa. Exactamente. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, que los cambios o la suba del dólar repercute positivamente a mi empresa, ¿qué sería? Una oportunidad. ¿Los demás? Pero puede ser una amenaza también, ¿no? Es un factor externo. En Igual, a la empresa. Pero pasa que el planteo dice que es un beneficio para la empresa. Entonces, yo en este caso dije que el aumento del dólar es un beneficio para mi empresa. Entonces, en ese caso, el tema dólar es un factor externo, no depende de mí como empresa. Y como yo en la frase estoy diciendo que según para mi empresa que suba el dólar me conviene, en este caso sería una oportunidad. Si yo diría que la suba del dólar afecta negativamente a mi empresa, ahí sí sería una amenaza. Bien, eso es lo que habíamos visto con el análisis FODA, que es una herramienta para nosotros poder conocer, por un lado, los factores externos de la empresa, y por otro lado, ver cómo nos encontramos nosotros internamente en la empresa, analizando las fortalezas y las debilidades, o sea, los factores internos. Otro modelo que hay, toda esta introducción la hice, primero para recordar lo que era el análisis FODA, y segundo, para mencionar que otro modelo que hay también para nosotros analizar y encontrar respuestas. Perdón, profe, hay como una interferencia, se escucha como algo, no sé.
Ahí creo que se escucha. ¿Ahí se escucha bien? Creo que sí. Sí, pero se escucha. Bien. Comentaba que además del análisis FODA, que por eso lo repasamos, hay otro modelo que también es reconocido para analizar y para encontrar todas aquellas respuestas a los problemas de las empresas en relación con las fuerzas del entorno y también con sus condiciones internas, así como lo vimos con el análisis FODA, que se llama el modelo de Porter. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar, que el modelo de Porter se denomina el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Y ahora vamos a ver cuáles son esas 5 fuerzas, o sea, qué es lo que evalúa, digamos, el modelo de Porter. Para que conozcamos un poquito, el modelo de Porter se fue propuesto en el año 1980, justamente por Michael Porter, y él dice que, el punto de vista de Porter es que existen 5 fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento del mercado. Que la idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y sus recursos frente a estas 5 fuerzas que rigen la competencia industrial, que ahora las vamos a denominar. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que decía Porter era que tenemos que analizar 5 fuerzas para poder nosotros ver cuáles son las consecuencias que eso genera en nuestra empresa. La primera de las fuerzas, que es la que vamos a mencionar ahora y a explicar, se denomina amenaza de entrada de nuevos competidores. Porter decía que es importante estudiar la posible amenaza de nuevos competidores sobre nuestro producto o nuestra empresa. Y lo explicaba diciendo que el mercado, o aquel segmento del mercado, no es atractivo dependiendo si las barreras de entrada son fáciles o no, sino que es la capacidad que tiene para apoderarse de una porción del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como empresa tenemos que estudiar cuáles son las posibles barreras de entrada que genera que un competidor comience a apoderarse de una porción del mercado que nosotros logramos captar. ¿Recuerdan cuando vimos la clase de mercado, cómo se llamaba el mercado que finalmente nosotros lográbamos captar? ¿Era el meta? ¿Cómo era la escalerita hasta llegar al que realmente queríamos captar? Comenzamos por un mercado total. Un círculo. Un círculo con un mercado total, pasábamos más chiquito a un mercado potencial, pasamos a uno más chiquito al mercado meta, y finalmente el mercado real, que es el que nosotros quisimos conquistar, que es el que logramos llegar a nuestros consumidores. Entonces, una de las fuerzas que dice Porter que la empresa tiene que tener en cuenta y estudiar justamente es la amenaza de la llegada de nuevos competidores. Si yo esto lo traslado al análisis FODA, para la empresa, la entrada de nuevos competidores sería ¿qué? Una amenaza. Una amenaza, exactamente. El segundo punto, o la segunda fuerza de Porter, se denomina la rivalidad entre los competidores. Es decir, acá ya estamos analizando teniendo en cuenta que ya ingresó un competidor, o que ya tenemos un fuerte competidor. Entonces, ¿qué dice el modelo de Porter? Que es necesario
una vez que los competidores están dentro de nuestro mercado, poder estudiarlos constantemente, porque ellos ya van a estar también posicionándose. ¿Y qué es lo que hay que estudiar en la rivalidad de los competidores? Precios, campañas publicitarias, promociones, la entrada de nuevos productos, que ese competidor ingrese un nuevo producto. Entonces, para Porter, en esta segunda fuerza que se llama la rivalidad entre los competidores, considera que es importante poder analizar a cada uno de los competidores cómo están sus precios de sus productos, cómo son las campañas publicitarias de sus productos, o sea, de la competencia, las promociones que hace, si la empresa está por lanzar o logra la entrada de nuevos productos. Entonces ya vimos la amenaza de que entre un nuevo competidor, y por otro lado, estudiar al competidor que ya está dentro de nuestro mercado. La tercera fuerza que Porter desarrolla que indica como que es importante también como para poder analizar la situación de la empresa, se denomina poder de negociación de los proveedores. Y esto significa que dentro de la empresa también es necesario poder tener un buen poder de negociación de los proveedores. Es decir, lograr exclusividad, lograr que los costos no sean altos, que el proveedor logre buenas negociaciones con nosotros. ¿Qué me refiero con esto? Supongamos que nosotros fabricamos lápices y mi competidor que está en mi mercado, que yo ya estudié la rivalidad entre mi competidor y yo, que es evalué los precios, evalué qué campañas publicitarias hacen. Bueno, nosotros, las empresas, vamos a los proveedores a comprar, no sé, el material para poder hacer este lápiz. Bueno, es importante que nosotros podamos lograr buenas negociaciones, acuerdos, en cuanto a los costos de nuestra materia prima para hacer, en este caso, el lápiz, y demás, porque todo ese poder de negociación lleva a que nosotros podamos ofrecer un producto de mejor calidad, de mejor precio, podamos competir mejor, habiendo logrado tener buenas negociaciones con los proveedores. Entonces, esa es otra parte que Porter destaca como importante para dentro de una empresa. No solo analizar la entrada de nuevos competidores, analizar a los competidores que ya están dentro de nuestro mercado, sino también nosotros como empresa tener un buen poder de negociación de los proveedores. El cuarto, o la cuarta fuerza, según Porter, se denomina poder de negociación de los compradores. ¿Y qué dice? Que así como tenemos y debemos tener un buen poder de negociación con los proveedores, también destaca Porter que hay que tener un buen poder de negociación con los compradores. Y ahí es esto lo que decíamos, ¿no? Trasladar un poco los beneficios o la negociación que logramos tener con los proveedores para que nosotros podamos eso trasladarlo a los productos y con eso lograr un poder de negociación con los compradores. Es decir, brindando un precio un poco más económico que la competencia, mejor servicio, mejor atención, mejor calidad. Tener la posibilidad de poder presentar varios productos o productos sustitutos.
Y por último, y con esto terminamos, la quinta fuerza se denomina amenaza de ingreso de productos sustitutos. ¿Y esto qué dice Porter? Que para una empresa nosotros puede ser, puede generar una situación complicada si logran entrar productos sustitutos a precios más bajos. Como los productos chinos. Como los productos chinos, exactamente. Vieron que cuando, no sé si les pasa, o por lo menos los que, no sé, los que estamos acá en Capital, no sé cómo será afuera, pero vieron que los vinos, por ejemplo, están muchísimo más baratos en los supermercados chinos que en cualquier otro lado. Vos decís, ¿cómo puede ser? Y hay bastante diferencia, no es que estamos hablando de, no sé, 20, 30 pesos, o sea... Compran robado. No, teóricamente es que los chinos compran para todos los supermercados chinos, entonces compran en gran Por la cantidad, y claro. después se van repartiendo, claro. Eso Claro, compran el lote de derecho. compran en lote. Entonces, ¿qué hacen? Sacan mejores precios al comprar en mucha cantidad y ellos lo trasladan a los productos, entonces hace que cuando vos vayas a la góndola veas un producto que en otro lado está más caro, ahí lo puedas encontrar más económico. Hablando hasta inclusive del mismo vino con la misma marca, mismo todo exactamente igual. O sea, el mismo producto ahí lo encontrás a un precio bastante más económico que en otro lugar. Decís, ¿cómo puede ser? Bueno, justamente por eso, ¿no? Ahí No tiene... solamente los supermercados chinos tienen diferencias, todas las bebidas en general, las bebidas en general, digamos, las gaseosas, las bebidas alcohólicas, todos tienen mucha diferencia. Bueno, justamente por eso, porque, a ver, vamos a poner este ejemplo para ver si logramos identificar dentro de las 5 fuerzas de Porter, en este caso, a cuál fuerza nos referimos. ¿Cuál sería la fuerza que acá la empresa logró si decimos que en los supermercados chinos, por ejemplo, en el rubro de bebidas, logra tener un mejor precio por haber obtenido esta cosa de poder negociar? Bueno, ya lo estoy diciendo La más. 3, El A3. el poder de negociación con los proveedores. Exactamente, bueno, eso, el tener ahí tenemos un ejemplo claro de un buen poder de negociación con los proveedores, logrando estas compras en cantidad para poder tener un mejor precio, y eso hace que vos puedas tener un mejor precio y poder brindarle al consumidor un menor precio que el resto de los competidores, entonces estás logrando un poder de negociación con los compradores, y esto hace que cuando uno quiera comprar una bebida, seguramente vaya al supermercado chino que la consigue más económica. Exactamente. Entonces, Porter analiza la amenaza de entrada de nuevos competidores, la rivalidad entre los competidores, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los compradores y la amenaza de ingreso de productos sustitutos. Y el análisis FODA se analiza también a la empresa y los problemas que puedan surgir, tanto internos como externos, a través de las fortalezas y debilidades internas y oportunidades y amenazas externas. Entonces, ahora que ya sabemos los dos modelos, a la hora de alguna pregunta posible de parcial, yo puedo consultar cuáles son los modelos que utilizan las empresas para analizar y encontrar respuesta a los posibles problemas que pueda tener, ya sea tanto con su entorno o con la parte interna. Ustedes ya están en condiciones de poder mencionar el análisis FODA y saber cómo funciona, cuáles son sus factores internos y externos y qué significa cada uno. Y también poder decir que se puede analizar a través del modelo de Porter, que fue el que lanzó en 1980, donde Porter dice que además es interesante poder estudiar la amenaza de la entrada de nuevos competidores, la rivalidad entre los competidores, el poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores y la amenaza de ingreso de productos sustitutos. Si una empresa analiza y desarrolla correctamente alguno de estos modelos, la empresa está más preparada y está más firme y puede tomar mejores decisiones y puede saber en qué tiene que mejorar
en qué tiene que seguir fortaleciéndose para poder seguir adelante y poder seguir captando ese modelo real, que es el objetivo que tiene la empresa, que es que el consumidor nos elija y poder captar ese mercado que nosotros queremos conquistar con nuestro producto o con nuestro servicio. Entonces, en la clase de hoy, para hacer un mini resumen antes de que se corte la clase, vimos la definición de empresa, vimos cuáles eran las principales finalidades que tiene la empresa, cuáles son los elementos con los que cuenta la empresa para que la empresa pueda funcionar, vimos la clasificación por su tamaño, por su actividad económica y por su constitución patrimonial, y repasamos el análisis FODA y le agregamos un nuevo modelo para analizar a las empresas, que es el modelo de Porter. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, Sí. Si está todo claro, si no hay ninguna duda, nos queda solo un minuto, así que nada, les quiero agradecer por haberse conectado como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Cualquier duda que vayan teniendo, me lo pueden ir consultando con el grupo también de WhatsApp o por mail. Y traten, cuando por ahí yo les pido de interactuar y de participar, que puedan participar, como hizo hoy muy bien Agustina, que vi que tomó nota de todo y pudo participar, que es la idea para que también vayamos interactuando y yo vea que la clase fluye y se entiende, ¿sí? Sí. Bueno, chicos, nos Bueno, vemos profe. el próximo jueves, ¿sí?